de la gracia. En primera de Pedro 5:10 dice su palabra, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hacía referencia a orar, yo hacía referencia como en una manera personal. Dios me llamó a mí en una manera en la cual yo mismo me sorprendo, Dios cómo me llamó. Mi mamá escuchó el mensaje de la palabra del Señor. Yo llevaba mis 13, 14 años que yo no conocía a Dios. Y llegó el mensaje a la casa y ella escuchó la palabra del Señor y allí comenzaron a hablarnos de esa maravilla. No mostré mucho interés al principio, pero después que fui escuchando, entonces recibí la palabra, fui a la iglesia y al estar en la iglesia, como a los 15 días o a los 8 días de haber ido la primera vez, a la segunda vez ya me entregué al Señor, comprendí, pero no tenía en mi mente ni en mis planes lo que Dios quería hacer conmigo. Lo que alcancé a comprender al acercarme al Señor por su gracia y por su misericordia, lo que yo alcancé a entender era que yo necesitaba ser salvo. No es que uno tan pronto se entrega, ya sabe que va a ser predicador, que va a ser aquello. No, uno desconoce todo eso. Lo que uno viene a ir entendiendo por la misericordia del Señor es lo que Dios va haciendo en uno y lo va llevando a que uno ya vaya entendiendo los planes de Dios con uno, que lo lleva, que lo trae, que le enseña, que le muestra. Y entonces cuando uno va leyendo su palabra, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, a todos nos llama, a todos nos abre la puerta. Yo diría que a todos nos brinda las oportunidades para que le seamos útiles y le sirvamos. Lo que sucede es que vivimos en un mundo en el cual no todos los que se acercan al Señor entienden los planes que Dios tiene con ellos. Si el joven logra descubrir los planes que Dios tiene, inmediatamente abandona lo que sea, deja lo que sea, se consagra, busca a Dios, porque sabe que en Dios está seguro sus planes, su futuro, su destino y su vida. Pero lastimosamente contamos con muchos jóvenes que en su, no diría totalidad, sino mayoría, no han entendido los planes de Dios. Han comprendido lo que es el amor y la misericordia y la bondad, pero no se han detenido a pensar que lo que son o lo que podrían ser son por la gracia de Dios. Entiéndase por gracia ese don que llamaríamos don inmerecido. El mismo Señor a todos los que llamó, los llamó no por lo importantes que ellos fueran, ni por lo inteligentes que fueran, sino porque Dios quiso mostrar su misericordia, su benevolencia para con ellos, y ellos lograron entender que aquel que les estaba invitando tenía grandes planes con ellos, mejores planes que los que ellos pensaban en sí hacer. Ahora, dice la palabra del Señor que la gracia vino por medio del Señor Jesucristo, y el medio para alcanzar la gracia
es Él mismo el que la provee. Esta riqueza se manifiesta en la bondad de Dios, pues la misma palabra del Señor dice en Juan 1:17, la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Esa verdadera gracia de Dios es la que nos ha llevado a un nivel que no lo hemos entendido, sino cuando ya caminamos con Él y andamos con Él y llegamos a comprender aún lo que podríamos leer por allá en lo que presenta la palabra del Señor en Romanos. Estaba leyendo lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 15 dice así. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí lo interesante entonces es lograr comprender que la gracia del Señor, la gracia de su bondad, de su misericordia. Cuando yo leo este salmo, un salmo que es muy conocido, a mí me recuerda la situación en la cual Dios nos encontró, pero al mismo tiempo Dios nos fue ayudando y mostrando la realidad de su palabra. Dice el Salmo 45, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Al ver la vida de Jesús, las aptitudes de Jesús, la manera de Jesús obrar, no solamente se le cree por la verdad que dice, sino por la gracia que encierra en la veracidad de lo que pronuncia y de lo que hace. A uno le llama la atención cuando ese hombre centurión o el que tenía la autoridad se va acercando porque tenía la orden de llevárselo. Parece que le dicen, bueno, tú que eres el que tiene autoridad, dinos cuántos hombres necesitas para que lo traigas ya acá. Y el hombre se va completamente seguro que eso es cuestión de llegar, levantar la mano y decir, arréstenlo y llevémonos de aquí. Pero cuando se pone a escucharlo hablar, la palabra que él está pronunciando no solamente es llamativa, no solamente es agradable, no solamente es bonita, sino hay algo de gracia, de realidad, de verdad. Por eso dice, nunca hemos oído hablar hombre como habla este hombre. Mirando en el Antiguo Testamento y observando por ahí precisamente lo que uno puede leer en Zacarías, estaba observando lo que dice Zacarías en el capítulo 12 y dice el capítulo 12, el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Dice espíritu de gracia y de oración. Derramaré espíritu de gracia. La gracia en este momento es algo que la venimos a encontrar cuando conocemos al Señor y cuando Él nos va revelando su palabra. Nosotros no podemos decir que estábamos buscando la gracia y la gracia y la gracia de Él porque la desconocíamos. Cuando entramos en sus caminos, Él nos va mostrando hasta la importancia de lo que son las doctrinas. No sabíamos qué era redención, la aprendimos.
No sabíamos qué era perdón, justificación, santidad, todas esas hermosas doctrinas que hay, pero cuando llegamos al punto de la gracia, parece que es donde Dios nos muestra, tú no merecías nada, pero ahora lo que tienes y lo que recibirás es porque has hallado gracia delante de mí y quiero hacer contigo cosas que nunca te habías imaginado. Entonces todo esto nos lleva, yo estaba estos días volviendo a leer el libro de nuestro hermano Orbeín, que lo hizo predicador. Y cuando uno mira la vida de Orbeín cariñosamente, pues uno va encontrando la manera como él escribe y dice que nunca se imaginó que la vida tuviera tantas cosas agradables y buenas porque su niñez casi y su adolescencia fue dura. Entonces cuando un muchacho como él encuentra una sanidad, encuentra un milagro y Dios lo restaura, lo lleva a un nivel y lo lleva a otro nivel, ¿quién puede decir que él merecía todo eso? Ni él lo merecía, ni yo lo merecía, ni ninguno lo merecíamos, pero Dios nos dio todo eso por su gracia y por su gran misericordia. Éramos muchachos que deambulábamos por las calles. Aquí precisamente, hablando del departamento del Valle, andaba por una calle, por otra, los 10, los 12, los 14 años, que ustedes saben que es una vida donde se va aprendiendo a hacer lo malo, pero cuando ya se conoce a Dios, Dios le da un giro a la vida de uno y es donde uno va entendiendo que precisamente la realidad es que el Señor Jesucristo, cuando llega a nuestra vida, nos va marcando una nueva etapa de existencia. Es Romanos 3:24 que dice que comienza es con una muerte y una resurrección, la cual lleva a una dispensación y lleva a comprender lo que es una verdadera gracia de Dios. Estaba pensando en esto que Dios hace y es lo que lleva a que por medio de esta obra maravillosa, el mismo apóstol dice, pero de ninguna cosa hago ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe con mi gozo, con mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia. Ustedes saben que se habla del evangelio del poder, el evangelio que proclama la santidad, el evangelio de la autoridad, el evangelio de la gracia, el evangelio del perdón. Pero cuando uno llega al evangelio de la gracia, casi uno se siente tan incompetente que solo la gracia de Dios lo saca de un lugar y lo ubica a otro para hacerlo, como el hermano Orbey decía en su libro, para hacerlo predicador. Cuando él recibe la sanidad, no le aseguraban que fuera a ser predicador. Cuando él recibe la sanidad, no sabía lo que el mundo tenía para él, pero sí sabía que Jesús tenía cosas mejores. Ahora, mis hermanos, yo quisiera que tomáramos en cuenta, y después de que se hace una valor establecida, que es el origen y el propósito del ministerio que Pablo presenta para hacer realidad de lo que es esto del evangelio, es la revelación de la gracia de Dios que lleva a la manifestación y al sacrificio propiciatorio. La gracia es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, y yo diría habilitándolo para una nueva vida, pasando por alto muchas cosas y llegándolo a llevar a un nivel en el cual le proporciona, le facilita, le da lo que necesita, y esa provisión la hace Dios por la regeneración que ha hecho en nosotros y la vida eterna que nos ha dado, y es lo que nos lleva a valorar y a entender que era lo que precisamente estábamos perdiendo y no sabíamos todo esto.
No puede uno llegar como a una claridad sin haberlo conocido a Él, de comprender la importancia de la gracia. La importancia de la gracia es saber que lo que nosotros somos ahora es precisamente no por obras. En Tito, capítulo 3, el verso 4, y también leyendo lo que dice en Efesios, pues uno va encontrando lo que la palabra del Señor presenta, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó para que anduviésemos en ella. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese don tan maravilloso que es la gracia, yo quisiera que, sé que el tiempo no es muy extenso, pero yo sí quisiera que tomáramos en cuenta lo que dice el Salmo 103, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, los que se acuerdan de su pacto y de sus mandamientos para ponerlos por obra. El hombre no se fue al infierno, Dios tuvo misericordia porque Dios proveyó todo para librarlo y sacarlo de esa condición en la que iba. ¿Por qué lo retira de allá? En esta mañana que escuchábamos la hermosa enseñanza de la redención, miramos que Dios mismo se manifiesta en carne para hacer todo esto, pero cuando vamos viendo la parte de la gracia, es que es la gracia, la misericordia, lo que es llevarnos a nosotros a tener lo que no teníamos, comprender lo que no comprendíamos y tratar nuevamente de rehacer una vida con la ayuda del Dios Todopoderoso, que nos permite para poder llegar a un nivel en el cual nos lleva, nos saca de una condición y nos lleva a otra. Dios, que es rico en misericordia y en su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos, y esto por la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Entro ahora en otra parte que les decía al principio. Es necesario que los jóvenes comprendan la importancia de la gracia en sus vidas. Yo les decía cuando traté de agregar la palabra a nivel de juventud, el programa que ustedes están teniendo es a nivel de juventud, pero las redes están trayendo muchas personas de edad. Es posible que haya ancianos escuchando estas conferencias. Es posible que haya hermanos de edad adulta escuchándola, pero creo yo que hay una buena mayoría de muchachos escuchando las doctrinas. Permítame decirles que si Dios no nos hubiera rescatado a nosotros en esa etapa de los 15, de los 20 o de los 30, no podríamos hacer lo que ahora por la gracia estamos haciendo ahora, porque ya conocerlo de edad avanzada, las fuerzas no son las mismas. Ya el mundo ha azotado, ha golpeado, nos ha tratado más mal todavía. Pero no sé, en su gran misericordia y su gracia, Dios miró algo en nosotros que ni nosotros mismos lo veíamos ni sabíamos qué era. Pero cuando lo conocimos a Él, entendimos que eso que Él vio en nosotros es tener misericordia y hacer de nosotros personas útiles por su gracia. Por eso cuando uno mira la importancia de segunda de Timoteo capítulo 3, que dice en el verso 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
Uno no puede aprender, ni uno conoce bien, ni está bien persuadido mientras no sabe quién está tratando con uno, cuáles son los planes con uno. Hay gente que tiene muy buena voluntad y hay gente que da una ayuda en un momento y nos trata bien en un momento y parece que hubiéramos encontrado la persona ideal de la vida que nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Pero a la hora de la verdad no es así. Alguien hace el favor pasajero, momentáneo. Nadie toma una responsabilidad ni un compromiso, y más siendo nosotros muchachos, hablando cuando lo conocimos a él. ¿Quién da algo por nosotros en ese tiempo que apenas estamos abriéndonos paso en el futuro de la vida? Casi cuando va entrando usted como a enamorarse, lo primero que le dice la muchacha: ¿y usted qué está estudiando? ¿Qué carrera tiene? ¿Qué profesión tiene? No, yo no tengo ninguna carrera, ninguna profesión. Entonces, ¿usted qué es lo que se está imaginando? O sea que hasta para tener esa base fundamental, sentimental, se necesita tener una solidez, y eso es lo que no se conoce ni a los 15, ni a los 17, ni a los 18, pero hay uno que nos tomó en esa edad y viendo que todo nos hacía falta, nos fue dotando de todo esto, y por eso le dice a Timoteo Pablo, y le dice que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces aquí hay una serie de situaciones. ¿Cómo puede en una corta edad entender que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, cuando a eso apenas lo estamos conociendo? Pero Dios es tan grande, tan maravilloso y tan soberano, que todo eso lo hace en el comienzo de nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, si Pablo le escribe a Timoteo y le habla de esa manera, es porque precisamente Pablo, en un momento dado, fue el instrumento que Dios utilizó para que hablara con claridad a este muchacho que tenía las dos culturas y tenía toda libertad de haberse ido para una de las dos. Si hubiera podido ir hacia la cultura griega o todo hacia la cultura hebrea, pero estaba en medio de dos corrientes, en medio del cabeza de hogar y autoridad que era griego, y la dama, la mujer, que era hebrea. Entonces él pudo haber dicho: obedezco mejor a mi papá, que viene de ese nivel de altura y de filosofía y todo. Pero él escucha de un lado y escucha del otro, y Dios le manda ese mensajero que llama San Pablo, y cuando llega ese mensajero a la vida de este muchacho, el muchacho logra entender los planes que Dios tiene con él, pero no es por vivir en una ley ni por esperar las señales de los griegos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso hago un llamado yo en esta tarde, cuando se va estudiando lo relacionado con lo que es valorar la gracia desde un comienzo, se obtiene buen resultado. Yo a veces pienso, mis hermanos, ustedes, directiva de jóvenes, y bueno, ya uno no está tan joven por acá, el hermano Orbey ya tiene sus años, yo también tengo mis años, ya son más de 75, 76, por eso cuando yo entré ahora a hablar con ustedes, me trasladé a la década del 70, donde trabajé con la juventud. Pero miren, hay algo interesante: valorar la gracia y valorar el comienzo da buen resultado. Un joven que ha logrado entender la gracia de Dios y lo conoció en esa etapa de su adolescencia o de su juventud, o 15, 20 o 30,
no me diga en este momento que tiene maravillosas experiencias, que Dios lo ha usado para grandes cosas, que Dios lo tiene sirviéndole, que Dios le ha dado conocimiento y sabiduría, y todo eso va relacionado por la gracia. Yo, en este instante, yo hago un llamado. Y miren ustedes lo que dice la palabra del Señor por acá en el Antiguo Testamento. Dice en Daniel, estaba leyendo en Daniel capítulo 1, lo que la palabra del Señor presenta. Daniel capítulo 1, el verso 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos, en gracia. Cuando llega este muchacho, porque él llegó niño, algunos historiadores hablan que estaba apenas caminando o lo llevaban allá. Cuando él llega a ese cautiverio, no es que Babilonia lo estaba esperando con honores. ¿Qué merecía un muchacho en medio de todos los demás? ¿Qué merecía? ¿Qué altura tenía? Si todos eran iguales, todos eran esclavos, todos eran cautivos. Eso es lo que se llama la transmigración de Babilonia. Todos llegaron con el mismo rango, la misma altura, el mismo nivel. Pero cuando uno va leyendo en Daniel lo que pasa en el capítulo 1, que Dios coloca en la mente de esos grandes hombres allá, y no era que Daniel era el único, no, habían muchos inteligentes y buenos muchachos también, pero hay algo que pasó allá. Y es precisamente que Daniel halló gracia. En ese color que usted tiene, usted no es el único. En esa estatura que usted tiene, usted no es el único. En ese barrio, usted no es el único. En ese pueblo, usted no es el único. En esa ciudad o en ese país, usted no es el único. Pero de todos los que hay allá, Dios lo ha seleccionado, a usted lo ha llamado, y puede ser que cuando algo va sucediendo en la vida, no es a veces tanto ni por la inteligencia ni la influencia, sino que hay algo que llama gracia. Hay una gracia que proviene de Dios, hay una gracia que Dios la imparte, hay una gracia que la persona la tiene y parece que nadie le quiere escuchar a otro, pero dice, pero a fulano sí lo quiero yo escuchar, que venga, que me diga, que me hable. ¿Y cuántos de ustedes han llegado donde otros no han llegado? Porque Dios ha dado en ustedes algo que llama gracia. Esa gracia es un don inmerecido. A veces le preguntan, ¿y usted qué carrera, qué profesión tiene? ¿Qué tanto dinero tiene? Dice, no, yo todo lo que tengo es al Señor y yo no estoy aquí con una cantidad de conocimientos profundos, sino solamente hablando de que Jesús salva y rescata y libra. Y entonces le dice, venga y explíquenos más acerca de eso. Eso es lo que llama gracia. Gracia es eso que no lo merecíamos tener y Dios lo ha dado. Gracia es donde no quisieron recibir a otros y nos recibieron a nosotros. Gracia es que alguien nos estaba haciendo a un lado y vino un ser maravilloso y poderoso que nos reveló su nombre y nos mostró su gracia y su misericordia. O sea, mis hermanos, que cuando se ve gracia y buena voluntad, es donde la vida le cambia a Daniel y Daniel ayuda a sus compañeros que también hallaron gracia. Entiéndase gracia como algo que es un don inmerecido. Daniel comienza bien por la voluntad de Dios y también sus amigos. El joven descubre la diferencia de los demás por algo que llama la gracia de Dios, y el no participar de pecado y de vicio demuestra que hay algo maravilloso en él. Daniel dice, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro.
permítame hacer esto. Ese hombre hubiera dicho, tú no vienes aquí a ordenarle a nadie, a mandar a haz lo que se te dice, o si no, vete de aquí. O muy sencillo, te digo al rey que no quisiste y acaban contigo. Pero es que hay algo que llama gracia y parece que se pone a observarlo y a mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Que hay un poder divino manifestado en una persona humana, que ella haya gracia ante los demás. La gracia se derramó en tus labios, dice el Salmo 45. La gracia del Señor. Nunca hemos oído hablar ninguno como habla este. Parece que la gente le busca, le quiere. ¿A dónde va a estar? Que mañana va a estar en la parte de la montaña, que mañana va a estar en Betania, que mañana va a estar, que pasado mañana va a estar por Jerusalén, que después va a ir a Nazaret, y parece que la gente averigua dónde va a estar, en qué momento va a estar, y dejan todo por seguirlo a él. ¿Por qué? Porque no solamente era hablar y hablar, sino la gracia de todo lo que decía, y esa gracia que él imparte y reparte y da a todos es la que nos lleva, que nos alcanzó a nosotros, la gracia y la continuidad, punto número 2, de servir. Cuando una persona comprende lo que es la gracia para servir, y en este caso yo diría algo bien interesante, somos hechura suya, creados para Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. La gracia, jovencito que estás por ahí oyendo la palabra, la gracia, esa gracia que te lleva a que en medio de 30 y de 40 te sale diciendo un pastor, venga, quiero hablar con usted para ver si usted siente servir a Dios con la juventud como secretario, como tesorero o como presidente de jóvenes de la iglesia local. Cuando uno le dicen eso, uno dice, pero yo, ay pastor, pero ¿cómo así? Si hay otros que saben más que yo, más interés, sí, pero el Señor me mostró que era usted. Eso llama gracia. Eso llama deferencia divina. Si de pronto lo llamaron a usted para hacer un trabajo sencillo en el evangelismo, no rechace, pero que te va a tocar solo llevar los tratados, los llevo con cariño, pero que te va a tocar estar ahí solamente llevando la botella con agua para darle a los que tomen y tienen sed, qué bueno. Pero que te va a tocar ir allá y no vas a cantar ni vas a predicar, pero vas a acompañar. ¡Qué bueno! Es que cuando hay la gracia de Dios, las cosas comienzan por algo pequeño, por algo sencillo, por algo maravilloso, por algo grande. Por eso cuando a alguien le dicen de que tiene que ir a llevar la literatura y algo, dice, ve, ¿y por qué? No, yo quiero ser el presidente de la juventud, mientras que algunos tienen miedo de ser presidente de la juventud en una congregación o grande o pequeña. Hay otros también que en medio de ese deseo de querer servir, otros les da miedo y dice, ojalá no se vayan a fijar en mí por ahora porque, ay Dios mío, yo ni sé siquiera predicar y menos aconsejar y menos dirigir. Pero cuando llega y le cae a usted lo que se llama comúnmente el manto y resulta Dios tocándolo a usted allá, es donde usted dice, pero ¿por qué no miraron a fulano que es amigo mío? Ese sí sabe más que yo, ese sí tiene mucho conocimiento, ese sí es inteligente y preciso me llaman a mí que no tengo ese conocimiento. Es que tú estás entrando en los planes divinos y en la gracia de Dios. La obra que Dios está haciendo es porque precisamente Dios te está preparando para grandes cosas. La palabra del Señor dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Estaba pensando yo en la importancia
de que Jesús, que es el que vino a servir, es el autor de la gracia sirviendo. Son como dos cosas un poquito lejanas, pero al mismo tiempo cercanas. La gracia y el servicio. Se necesita tener gracia para poder servir. Y cuando Dios toma una persona y no tiene las capacidades, por la gracia de Dios es donde precisamente Dios le hace grandes cosas por medio de la vida para decirle: tú no puedes, pero yo estoy contigo. A veces uno piensa, mis hermanos, ¿cómo se sentiría Josué cuando tiene que, entre comillas, reemplazar o recibir el liderazgo de uno de los hombres más eminentes de toda la antigüedad o de todo el Antiguo Testamento? Estuvo 40 días allá hablando con el Señor, cerca a él, y este estaba al borde de la montaña. Otra vez, cuando las tablas son partidas, otra vez vaya, otros 40, ya está, y allá está este muchacho. Cualquier día el Señor dice: bueno, ya llegó la hora, allá está, yo he visto que Él ha estado cerca a ti, te ha escuchado, te ha obedecido, te ha acompañado, llámalo, porque ese será tu sucesor. ¿A dónde está la influencia para que todo Israel hubiera dicho: es que ese es el que necesitamos, ese es el que queremos que te reemplace? No, fue Dios el que directamente lo llamó para decirle: este es el que te va a reemplazar, pon tu mano sobre él y dale de tu dignidad, pon de tu dignidad sobre él. Entonces, ¿qué es eso en ese momento? Eso es gracia divina, gracia de Dios. Porque antes el pueblo tenía otra manera de pensar, otra forma de actuar. Y cuando el pueblo tenía otra forma de actuar, es donde precisamente él va descubriendo que por haber estado cerca y en su sencillez y en su humildad, así no lo tuvieran en cuenta, pero lo acompaña, lo lleva, lo trae, le da la mano para ayudar a bajar, para subir, y todo esto. Esa gracia es la que Dios dio y Moisés la vio y se la transmitió también a este muchacho. ¿Y por qué le habla de esa manera en ese capítulo primero? Noten que allí el pueblo es el que descubre que ese que había seleccionado Dios, ese era. ¿Y por qué? Porque todo lo que ellos tienen que decir lo dicen después de que la promesa vino. No temas, no te dé temor, no te dé miedo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No te atemorices, tú repartirás a este pueblo y a las tierras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo donde quiera que fueres. Y ya más adelante donde dice: nosotros estaremos contigo si Jehová está contigo. Y si Jehová está contigo, como fue con Moisés. Ahí vinieron a entender que el que lo había seleccionado era Dios por la gracia. Ahora, jóvenes que me están escuchando, la gracia que se conoce ahora en el Nuevo Testamento es esa gracia que da estos 4 más puntos interesantes. Da tranquilidad. Si yo tengo la gracia de Dios, o tú o yo tengo la gracia de Dios, esa gracia me da mi tranquilidad. ¿Y por qué no te llamaron para aquello? No es el tiempo. Y es que nadie te tiene en cuenta, algún día me tendrán. Y es que ¿por qué es que no miran que tú eres el más inteligente de todos? Eso no me interesa, sino que mi vida está tranquila porque espero en Dios. La gracia da tranquilidad, la gracia da descanso, la gracia da paz.
La gracia que trae salvación desde joven da sabiduría en Dios. Estaba pensando que precisamente lo que el enemigo quiere es engañar, dañar, destruir. Y por eso los jóvenes que hay ahora se van levantando en un ambiente en el cual las ofertas son muchas. ¿Usted no se ha puesto a pensar que la mayoría de los que están haciendo el curso para delincuentes son adolescentes? Que la mayoría de los que están aprendiendo a manejar armas y a hacer lo malo y a atracar y a robar y hasta matar son adolescentes y son jovencitos. ¿Usted no se ha dado cuenta que el enemigo está engañando todos los que son de esa temprana edad? Porque donde logren dañarlo, destruirlo, corromperlo y meterlo en el mundo de la delincuencia, entonces hasta ahí llegó y ya el mismo demonio lo encierra, que por más que quiera salir no puede. Pero yo quiero decirles un texto que para mí marcó mi vida desde que yo lo conocí, y no solo marcó mi vida, mi destino. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo podemos guardar una palabra que no la conocemos? ¿Y cómo podemos descubrir que nuestro camino, lleno de tantas cosas, puede ser limpio por la gracia y la misericordia de Dios? Por eso es que nosotros logramos entender por qué un muchacho está tan dispuesto a dejar el vicio, el pecado y hasta las malas amistades y todo. ¿Por qué? Porque hay algo divino que llama gracia. Porque ese es el evangelio de la gracia que nos ha enseñado que hay que dejar todo esto, y eso nos lleva a que comprendamos que precisamente el Salmo 119:24 dice: tus testimonios son mis delicias y me aconsejan. O sea, más bien son mis consejeros. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el 119:97. Todo el día es ella mi meditación. La gracia de Dios ocupa la mente nuestra. La mayoría de la juventud que cae en tantos errores y en tantas cosas tienen una mente vacía. Pero cuando la gracia de Dios llega, invade el conocimiento, se mete en ese cerebro, en esa vida, en esa conciencia, entonces todo el tiempo estamos pensando en su palabra, todo el día es la meditación, se recuerda del salmo, del pasaje bíblico, de la historia bíblica, de las palabras de Jesús, de la obra que Dios ha hecho, y parece que se vuelve la palabra del Señor, ese evangelio que es la gracia, y es lo que ya descubrimos la importancia de lo que Pablo dijo, que le permita llevar su carrera con gozo, y el mensaje que recibió de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Yo quiero entrar en la parte final. ¿Quién más que Pablo puede ser un consejero para la juventud? Porque le tocó afrontar la situación en una etapa en la cual todavía no era un anciano. Le tocó descubrir qué calidad y qué clase de Dios era el que se había tomado la atribución de derribarlo, tumbarlo y volverlo ciego.
Parece que le llama la atención a él y dice, pero ¿de dónde surgió? ¿Quién es? Y entonces él pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el hombre, la eminencia del conocimiento, políglota, el hombre de los idiomas, el hombre de la cultura, el hombre de las nacionalidades, el hombre de la literatura, el hombre de todo, queda metido en una alcoba, en una sala donde tienen que esperar que vayan a orar por él porque está ciego y no depende sino de los demás. Pero cuando se va viendo esto, van y oran y recobra la vista y se le dice, se te dirá lo que te conviene hacer. Ahí, mis hermanos, entonces Pablo escribe a los jóvenes, le escribe a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Le escribe también hablando acerca de que desde la niñez has conocido las Escrituras. Quisiera que tomáramos en cuenta lo que él mismo dice, que acabe mi carrera con gozo. Estos días estaba en un lugar y hay palabras que todos no las pueden decir, pero usted y yo de pronto la podemos decir. Yo le dije a ese grupo, yo le doy gracias al Dios de mi adolescencia, al Dios de mi juventud, al Dios de mi etapa adulta y al Dios de mi vejez. Porque cubrir esas etapas de la vida es lo más agradable, lo más bonito. ¿Y por qué se llega a ese nivel? Se llega a ese nivel por la gracia y la misericordia del Señor. Él dice que acabe mi carrera con gozo. ¿A dónde está la alegría, la felicidad, la satisfacción de Pablo? Él precisamente ya lo está declarando y lo está diciendo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Por qué habla de esa manera ese hombre? No por todos sus conocimientos que tiene, sino porque todo lo que es, lo es por la gracia y la misericordia de Dios. Lucas capítulo 2, el verso 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y ahí era ante los hombres, y la gracia de Dios era sobre él. Y dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Se necesita tener algo que viene del cielo, que llama gracia, para que se le abran puertas, para que tenga conocimiento, para que tenga libertad, para que tenga inteligencia, porque no podemos avanzar en esta vida si no contamos con su gracia y su gran misericordia. Sigue diciendo en San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia tomamos, participamos de gracia por gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que abunde en nosotros toda gracia. Josué capítulo 1, el verso 8, que lo habíamos analizado ahora, yo quisiera que hiciéramos una manera yo diría, en parte cronológica, pero pudiera ser también como algo análogo, que está allá y está acá, se puede tomar de allá y se puede tomar de acá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos detenemos allí para pasarnos al Nuevo Testamento? Todo te saldrá bien en la iglesia, en el trabajo, en el siglo XXI, en el empleo, en el estudio, en la universidad, con la comunión con los padres, con los hermanos, en el ministerio, en el trabajo, en aquello que Dios ha permitido que podamos hacer algo para la gloria de su nombre. Si a ese hombre se le dijo, si esto lo haces y todo te saldrá bien, ¿no será que si hay un joven que se entrega y obedece y recibe la gracia de Dios, no le podrá ir bien también en este tiempo? ¿Será que no le logrará ir bien cuando dice que hay que ir creciendo en la gracia y en el conocimiento? Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre en la eternidad. Quiero entrar en este punto ya, que yo lo llamaría ejemplos de Dios, que dio gracia en la vida de ellos. A Daniel ante Nabucodonosor, ante Darío, los medos y los persas, ante los eunucos, Ciro. Se necesita tener algo que venga del cielo, escuchen mis hermanos, por favor, para que todo un emperador, un rey, un gobernante del mundo de entonces se ponga a escuchar a un hombre que llega y se le para al frente y le dice, oh rey, que Dios te ayude y te dé muchos años más y te guarde. Tengo algo para ti. Tú apareces en uno de los escritos de un gran profeta y tú apareces que serías el que Dios seleccionaría para dar la liberación a este pueblo que está cautivo y tiene ya por cumplir 70 años. ¿Por qué lo reciben allá? Si lo habían atacado hasta llegar al foso de los leones y las imágenes y todo aquello, y está rodeado de una cantidad de gente que no eran los mejores amigos, pero el rey lo recibe y el rey le toma aprecio, cariño, tanto que él trata de librarlo y no puede librarlo, pero allá está, que el Dios tuyo te libre, y después temprano está allá diciendo, te pudo librar, y dice, sí, rey, el Dios que yo creo me ha librado. ¿Qué es eso? Gracia divina, misericordia de Dios. Los eunucos que le prestaron atención y lo ayudaron. Ahora algo más, cuando el rey escucha eso, es donde dice que puede el pueblo de Judá salir de la esclavitud, y ya se presenta lo de Esdras y de Nehemías y arreglan las murallas y todo, y el rey mismo ofrece ayuda. ¿Por qué? Porque es que no es solo lo que era Nehemías, no es solo lo que era Esdras, no es solo lo que era Daniel, era la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Hay algo bien interesante, hermanos. José ante Faraón. ¿Qué pasó ante Faraón? Si estaba José rodeado de gente que no era muy buena, hasta se olvidaron de hacerle un favor.
Cuando estén allá, recuerden que Dios me usó para interpretar unos sueños. Se les olvidó. Una situación que se presenta, le creen más a la mujer que a él y a la cárcel va a dar. Entonces, ¿qué pasó entre Faraón y José? Que hay algo que llama gracia divina. Y esa gracia fue la que Dios dio porque Jehová estaba con José. David, ante los filisteos, que estaba David huyendo por el ataque que seguía de Saúl. Él mismo atacaba a los filisteos, él mismo les había ganado, y allá se presenta y hasta los sorprende, y todos se llenan allá de temor y toman las armas y dicen: este vino aquí a atacarnos, y comienza a hablar con ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Achís, este rey que lo pudiera haber matado ahí mismo, lo deja con vida y le brinda ayuda. La gracia y la misericordia divina. A Juan no lo asesinaron, no porque los reyes no quisieran, los emperadores. ¿Cuántos quisieron haber acabado con Juan? Ese viejito, ese ancianito, mátenlo ya y asunto arreglado. Pero cuando iban a dar la orden, algo pasaba. Cuando iba a suceder, algo pasaba, hasta que de pronto, en los tiempos de Domiciano, llévenselo de aquí, métanlo allá lejos, que nunca lo vuelva a ver. Y se lo llevaron a Patmos. ¿Por qué se lo llevaron por allá y no lo mataron teniéndolo ahí, y gente con tanta espada, con lanzas, con todo? Por la gracia y la misericordia divina. ¿Y por qué primero se acabó él y regresa otra vez Juan? Porque Juan volvió a Jerusalén y estuvo en Éfeso y pasó sus últimos años, según lo relatan los historiadores, en la congregación, cuando no se podía mover, ni caminar, ni nada. La alegría era verlo allá sentado diciendo: hijitos, amaos los unos a los otros. ¿Por qué murió de vejez? ¿Y por qué no murió asesinado o algo como tantos que murieron así? Porque la gracia de Dios fue con él. Nosotros podemos tener ese privilegio por su gracia. ¿Por qué los hijos de Elí terminaron como terminaron? Porque menospreciaron su gracia y su misericordia. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué les fue bien a los hijos de Efraín y de Manasés en las bendiciones que reciben de Jacob? Dice Génesis 41, 51, y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: me ha hecho olvidar de todo mi trabajo y de la casa de mi padre. Y después dice: el Dios de cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene hasta ahora que yo soy, el que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Qué hubo en ellos para que Jacob hablara así? La gracia de Dios le mostró a Jacob que tenía que meterlos en las tribus y recibir la bendición como las otras tribus de él mismo. El comienzo de la vida gira en torno en la gratitud que podemos hacer en el correr de los años, nosotros sin merecerlo, pero que Dios nos llama por su gracia. Su gracia despeja la mente, despeja el futuro. Su gracia nos prepara para lo más agradable de la vida. Vio Dios algo en nosotros y su gracia nos alcanzó. En esta tarde, alguien allá, en esa distancia,
en esa sala o allá donde estén mirando este programa juvenil, usted pensará que eso era para los demás. No, es para ti en esta hermosa tarde que Dios te da, o en esa noche que estás en otro continente o que estás en otro país. Pero hay algo agradable, y es que Dios vio algo en nosotros que nosotros mismos no lo hemos visto, pero Dios lo vio y nos dio de su gracia y su misericordia para poder ser salvos, para servirle. Yo quisiera en este momento hacer una oración. Yo sé que hay señoritas, hay jóvenes, hay hermanos adultos, aún habrán ancianos también, pero yo quiero que un joven en esta tarde decida seguir a Dios y servirle, porque tú eres dueño de esa gracia que Dios tiene para ti. Dios no hace acepción de personas. Dios te puede dar todo lo que tú necesitas. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quién daba algo por nosotros? Nadie. Nadie daba nada por nosotros. Pero Él lo dio todo y nos agregó gracia por gracia, y gracia y misericordia. Y lo que ahora lo somos, escúchame bien, en estos años de servicio, en este ministerio, en este trabajo, en este consistorio, en todo lo que ya en esta vejez poco o nada podemos hacer, lo hacemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero tú, jovencito, que estás lleno de fuerza, de vigor, de energía, no dejes que el pecado arrastre con todo eso, sino que Jesús y tú, por la gracia divina, hagan grandes cosas para la gloria del nombre de Jesús. Yo quiero en este momento hacer una oración, y no sé, será mucho el pedirles o no, pero que cierren sus ojos por unos minutos y le digan a Dios que esa gracia les alcance, que esa gracia les toque, que esa gracia les acompañe, que esa gracia sea con ustedes. Y vas a notar desde este momento en adelante que habrán puertas que se van a abrir, así antes haya habido cerrojos y puertas de hierro, se irán abriendo, porque la gracia de Dios es la más poderosa que hay. Señor Jesús, delante de ti estoy y presento toda esta juventud que está delante de ti en esta tarde, en estos continentes, en este país, en muchos países. Por favor, Señor Jesús, glorifícate. Esa gracia tuya divina que nos alcanzó a nosotros, que los alcance también a ellos. Esas muchachas que anhelan servirte a ti, abre puertas, provee un hogar, provee una familia, provee el esposo, provee su futuro, su destino, su vida. Esos muchachos que aún no han formado un hogar, que tú los guíes y los dirijas para que formen un hogar y sean útiles para ti. Esos muchachos que el destino no sabe nada de ellos ni ellos del destino, tómalos, oh Dios, en tus manos y utilízalos para la gloria de tu nombre, y podrán ser servidores tuyos aquí en este país o en cualquier lugar del mundo, porque la gracia tuya abre puertas en donde menos nosotros nos imaginamos. Yo presento esta juventud delante de ti, Señor. Yo presento, Padre Celestial, todos estos oyentes, cualquiera sea la edad que tienen, pero que la gracia tuya los cubra y los alcance y los prospere y puedan servirte como un día muchos te hemos servido y estamos delante de ti por tu gracia y por tu gran misericordia.